Y nada, estamos otra vez aquí los cuatro en esta segunda parte, os lo agradezco muchísimo. Para los que no estuvieron de alguna manera en un primer webinar que hicimos, donde precisamente nosotros cuatro analizamos cuál era la situación que había en ese momento en relación a coronavirus, con lo cual estuvimos debatiendo y bueno, trasladando nuestro conocimiento y nuestro granito de arena a la situación que estaba ocurriendo, con el objetivo de poder ayudar en la mayor medida posible a cada una de las empresas que ahora mismo pues están tratando de gestionar o ver cómo acontecer ante esta situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, hoy en día en la que afortunadamente estamos en una situación en la que poco a poco parece que va remitiendo, evidentemente pues el número de fallecidos, el número de contagiados, concretamente, ya que yo estoy en España, pues en el lado de España se está de alguna manera ya empezando el plan de desescalada para poco a poco ir recuperando la actividad. Y bueno, pues ese es el tema que hoy en día, o que hoy, en el webinar de hoy, vamos a tratar de trasladar con los diferentes expertos que nos acompañan para que podamos dar diferentes puntos de vista y que además, pues casualmente, cada uno nos encontramos en una ubicación diferente del país y creo que eso también es positivo porque podemos ir dando diferentes puntos de vista en ese sentido. En primer lugar, presentarme. Soy Javier Rosado, el director en Latinoamérica de Global Suite. Y bueno, como empresa Global Suite Solutions, somos una compañía dedicada y especializada en la consultoría, en aspectos relacionados con seguridad de la información, continuidad de negocio, resiliencia, protección de datos personales. Y todo ello además lo acompañamos de nuestro producto, que es Global Suite. Con lo cual, bueno, pues es un software que permite la gestión de manera integral de todas estas necesidades que hoy en día puede tener una compañía. En este caso, y bueno, como venimos haciendo, sobre todo y principalmente en las últimas semanas o en los últimos meses, estamos organizando diferentes webinars sobre diferentes temáticas con el fin de acercarnos a nuestros clientes y a nuestros conocidos, pues una visión sobre diferentes temas o conocimientos sobre diferentes aspectos. Y en este caso, como os decía, pues contamos nuevamente con la participación de tres grandes expertos que voy a pasar a presentaros. Desde República Dominicana nos está acompañando Timothy Graziani como responsable de CAP Resiliencia. En Suiza estamos con Henry Haney, fundador de Abilene Advisors. Y por el lado de México nos acompaña Mario Ureña, presidente de la firma de consultoría Secure Information Technologies. Con lo cual, bueno, como veis, tanto el lado de Europa con Henry conmigo, como por el lado de Latinoamérica y bueno, de República Dominicana y México en concreto, pues nos están acompañando Mario y Timothy. Antes de generar el debate que traemos hoy con el tema de la vuelta a la normalidad, simplemente comentar a nuestros asistentes que la idea es que vamos a estar hablando sobre algunos de los puntos principales que consideramos interesantes de trasladaros. Nos irán dando su punto de vista nuestros diferentes participantes, como os he pasado a presentar. Y la idea es que cada uno de los asistentes podáis trasladarnos todas las cuestiones o dudas que puedan surgir en el apartado de consultas que tenéis en el lado derecho en la aplicación de GoToWebinar. A la finalización del debate, la idea es poder analizar o tratar por lo menos de dar respuesta a todas y cada una de las consultas que nos hayáis trasladado. Es el objetivo principal también que tenemos en este webinar, que es el de poder ayudaros en aquellas cuestiones o aquellas dudas con el tema relacionado, evidentemente, que desde el punto de vista de Henry, de Timothy y de Mario, pues os podamos responder y solventar esas cuestiones o dudas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces con ese debate inicial que decía, donde vamos a estar hablando de temas relacionados evidentemente con la vuelta a la normalidad, desde el punto de vista de la continuidad de negocio, de la resiliencia, como estábamos comentando. Y bueno, en estas últimas semanas se está hablando mucho precisamente de que
de que las empresas nos debemos de preparar o deben de estar preparadas no para la vuelta a la normalidad, sino para lo que estamos denominando la vuelta a la nueva normalidad, puesto que ahora mismo estamos en una situación que no era lo que habitualmente se solía plantear cuando abordábamos diferentes proyectos de continuidad, de resiliencia, donde abordábamos a lo mejor normalmente escenarios en los que había un corte en el suministro eléctrico, había un fallo en la parte de TI. Y al final, cuando hablábamos de continuidad, también teníamos la típica gráfica donde al final veías que ocurría un incidente y toda la operación caía. Y luego, cuando volvía la vuelta a la normalidad, de alguna manera te recuperabas casi a la totalidad de la situación en la que estabas previa al incidente que había ocurrido. Hoy en día la realidad considero que es muy diferente. Al final estamos ante una situación en la que volver a la situación que estábamos anteriormente, a todo lo del COVID-19, al menos por el momento no es viable, con lo cual vamos a tener que estar hablando de un plan en el que progresivamente podremos ir recuperando esa normalidad inicial, pero ahora nos tenemos que plantear esa vuelta a la normalidad, a esa nueva normalidad que estamos mencionando. Entonces, bueno, ahí genero el debate con ese primer punto de vista de qué consideraciones o condiciones consideráis que deben contar las empresas para poder volver a esa nueva normalidad. Muy bien, Javier, pues voy a tomar la palabra, si me permiten. Buenos días. Muchas gracias, Global Suite, por la invitación nuevamente a esta segunda parte del webinar. En estos días han pasado muchas cosas. Vamos a platicar un poco al respecto. Es un placer estar aquí contigo, Javier. Realmente escucharte siempre es muy interesante. Y por supuesto a mis colegas, Timothy, Henry, a quienes aprecio y a quien también reconozco mucho por todo su conocimiento. Bueno, esta primera pregunta creo que es tal vez la más importante para el día de hoy. Quiero retomar el comentario de Javier. El webinar pasado, ya no recuerdo exactamente cuánto tiempo tiene que lo hicimos, pero todavía hablábamos del regreso a la normalidad. Con eso me refiero a la generalidad de las empresas. Justamente en ese webinar hablamos acerca de cambiar el concepto hacia la nueva normalidad. Y me gusta mucho que Javier nos recuerda ese concepto porque para los asistentes sería lo primero que quisiera yo establecer, que hablamos de una nueva normalidad. Justamente aquí tendremos que plantear las diferencias entre la continuidad de negocio y lo que sería la resiliencia organizacional, de lo cual también vamos a discutir seguramente el día de hoy, respecto a que la normalidad establece supuestos. No podemos pensar que los supuestos actuales son iguales a la normalidad cuando activamos los planes de continuidad de negocio. Realmente esta nueva normalidad requiere cambios profundos en las organizaciones. Hay que considerar que han cambiado las organizaciones, sus proveedores, sus clientes, hay cambios legales, regulatorios, sanitarios, y todos estos elementos que tienen que ser analizados como parte del contexto forman parte de esta nueva normalidad. Entonces, a partir de ahí, quisiera compartirles que junto con Mari Carmen García, que muchos de ustedes conocen también aquí en Security, hemos trabajado especialmente en un documento que estaremos publicando muy pronto acerca de consideraciones para la vuelta a la normalidad. La razón de esta publicación es porque es la pregunta que tenemos todos los días. Todos nuestros clientes, todos los conocidos del medio están preguntando acerca de la vuelta a la nueva normalidad. Quiero compartirles que en este estudio que hemos trabajado hemos recopilado cerca de 100 consideraciones. 100 consideraciones que son actividades concretas, prácticas, de lo que se tiene que hacer con respecto a la normalidad. Aquí tengo en mis manos el draft, son 4 áreas de trabajo, entre las que incluimos la parte del personal, la parte de salud e higiene, la parte de instalaciones, la realización de viajes y cómo deben cambiar esas políticas, tecnología, cadena de suministro, planes de continuidad y reanudación. Ese estudio seguramente lo tendremos también disponible a través de Global Suite para que ellos puedan distribuirlo a su vez a los asistentes. Compartirles que dentro de estas categorías tal vez algunas de las cosas principales, contestando concretamente la pregunta, en el caso del personal, tenemos que pensar que no vamos a tener exactamente al mismo personal con las mismas características que como veníamos trabajando. La primera consideración que nosotros creemos es identificar aquellas personas de grupos vulnerables. En principio, por supuesto, aquellos que pudieran estar contagiados, que sería el grupo más vulnerable en este momento. Sabemos que hay organizaciones que tienen
colaboradores que se han contagiado con COVID-19, pero también identificar grupos de vulnerables como pueden ser colaboradores ya como adultos mayores. Tenemos el caso de personas con padecimientos como diabetes, como enfermedades pulmonares, hipertensión. Entonces, no podemos esperar que en la normalidad o en la nueva normalidad vamos a tener de regreso a todo el personal en las mismas condiciones. Lo primero, como en todos los casos que hablamos de continuidad de negocio, es asegurar al personal, asegurar su bienestar. Y para poder hacerlo tenemos que conocer cuáles son sus condiciones de salud. Tendríamos que retrasar el regreso a las instalaciones de aquellas personas que conforman grupos vulnerables. En segundo lugar, también creemos que es importante el tema de las instalaciones. En algunos casos las instalaciones han sido, si no abandonadas, han sido dejadas a un lado debido a que muchas organizaciones han estado haciendo el trabajo en casa. Entonces, regresar a las instalaciones implica un trabajo de preparación también. En algunos otros foros yo he hablado de el concepto de los edificios enfermos. Esto es un concepto que se habla desde los años 80 probablemente y que me gustaría retomar en esta ocasión porque tenemos que evaluar si nuestro edificio también se ha visto afectado por las situaciones del COVID-19. Es importante que para poder regresar a las instalaciones hagamos una limpieza profunda de estas instalaciones, del equipamiento, de las superficies, así como son pues, los escritorios, las áreas de trabajo, asegurándonos que contratamos probablemente a personal especialista en limpieza profunda, utilizando desinfectantes apropiados para efecto de que las instalaciones puedan volverse a utilizar. En el caso de las instalaciones, también dependiendo de la industria, hay casos en donde solo hablamos de oficinas, en donde se tienen que establecer, por supuesto, medidas de distanciamiento social, así como lo hemos venido aplicando en el día con día durante la pandemia. También tenemos que buscar las formas de lograr el distanciamiento dentro de las instalaciones. Pero también están las organizaciones que tienen manufactura. Entonces, el hecho de que algunas máquinas pudieran haber estado paradas requiere que se haga un mantenimiento, que se haga una revisión, que se hagan las pruebas necesarias para asegurar que esta maquinaria puede volverse a utilizar. Si estas maquinarias se estaban utilizando también para el procesamiento de alimentos, tenemos que asegurar que no existan rastros de moho, rastro de hongos. Es decir, hay una limpieza profunda que tenemos que hacer en las instalaciones para poder regresar a ellas. Pero adicionalmente en las instalaciones tenemos que establecer pues, las medidas de control que requieren esta transición después de la pandemia. Esto implica, y vemos que en España se están empezando a dar casos, sobre todo en restaurantes, por ejemplo, la implementación de los arcos de desinfección, para que cuando las personas, ya sea en caso de restaurantes, pueden ser los comensales, los que visitan el restaurante, pero en nuestras oficinas, los accesos que sean habilitados, preferentemente debemos contar con estos arcos de desinfección o cámaras de desinfección, así como por supuesto la provisión del equipo de sanidad. Estamos hablando de cubrebocas, estamos hablando de gel sanitizante. También el uso de los termómetros, ya sea a través de cámaras de temperatura o el termómetro a distancia, evitando el contacto, que son algunas de las medidas principales. Yo les comentaba, no quiero abusar del tiempo porque por supuesto quiero escuchar a mis colegas también, pero hemos recopilado una cantidad importante de consideraciones que se tienen que llevar a cabo. Probablemente, como tercer punto para terminar con esta primera participación, la redefinición de las operaciones. Cuando hablamos de resiliencia, lo que buscamos es que la definición de la nueva normalidad la establece la propia organización. Hay organizaciones que son suficientemente grandes y diría poderosas para poder establecer las líneas hacia dónde se va a realizar la nueva normalidad y la operación. En realidad también sabemos que el trabajo en casa llegó para quedarse. Desde el punto de vista de tecnología de información, tenemos que asegurar que hay suficiencia de infraestructura tecnológica para que las personas puedan seguir trabajando en casa y también que la organización revise sus políticas de trabajo en casa para apoyar a aquellas personas que pudieran, ya sea padecer la enfermedad, que pudieran tener pacientes en casa a quienes tienen que atender, en el caso de COVID-19, pero también las consideraciones de que no todos los niños podrían regresar al colegio inmediatamente. Hay guarderías que siguen cerradas. Entonces tenemos que ser flexibles en nuestras políticas para que las personas
puedan tener todavía la posibilidad de realizar estos cuidados en casa de familiares y personales en caso de que se presente alguna de estas situaciones. Hay muchas cosas más que podemos platicar que quisiera irles compartiendo durante la reunión, pero me gustaría también, por supuesto, permitir que Timothy y Henry nos puedan compartir información. Gracias. Pues continúo yo. Gracias a Javier por organizar esta presentación de nuevo. Gracias a Mario por tu introducción. Y me alegro de recibir el estudio porque me parece muy interesante cuando lo tengas terminado. Gracias también a Timothée, porque ya va a participar dentro de poco. Lo único que quería decir sobre la vuelta a la normalidad, la vuelta a la nueva normalidad, es que cuando voy mirando por la ventana, que tengo la carretera aquí, pues ya hay tráfico, así que me digo que la nueva normalidad se parece mucho a la antigua normalidad. Y si puedo dar algunos de los consejos que pues, he visto hablando con mis clientes para la vuelta a una normalidad, digamos, es el business as usual, la vuelta a la normalidad, lo más rápidamente posible, donde se pueda. Que no se podrá volver a la normalidad en todos los sectores de la empresa, pero donde se puede, hay que volver lo más rápidamente. Es también muy importante para los empleados, para la estabilidad psicológica también de los empleados. Hay otra cosa que también estamos entrando en un futuro incierto, un futuro donde no sabemos dónde va. No únicamente por causas del COVID-19, pero por también muchas tendencias geoestratégicas y tendencias políticas. Así que lo mejor que puede hacer una empresa ahora es hacer un benchmark y compararse con la competencia de vez en cuando, cada mes, cada 2 meses o cada semanas, para ver cómo se enfrenta a este futuro. Y el hecho de tener también un futuro incierto con posible réplicas, con posibles nuevas olas del COVID, es desarrollar escenarios de lo que se puede pasar para la empresa. Un escenario worst case, el peor que se pueda imaginar. Un escenario del mejor escenario posible y lo que puede potencialmente ocurrir en el futuro. ¿Y qué más lo podríamos pensar? También sí, estrategias de comunicación que hay que preparar, que se puedan asociar a los escenarios los posibles futuros que vamos a tener. Y para rematar la sugerencia de Mario con la resiliencia organizacional, es también buscar oportunidades. Van a haber oportunidades. Una de las razones es que muchas empresas van a sufrir mucho y para otras empresas es una oportunidad para crecer, oportunidad para tomar nuevas direcciones, para tomar nuevas oportunidades comerciales que no habrían podido en un paisaje de competencia que sea normal, digamos. En práctico, para volver a la normalidad, una recuperación escalonada, digamos con 20% o 25% dentro del próximo mes y después 50%,
es muy importante no volver con 100% de los empleados a la empresa. Turnos, si se puede hacer turnos. Por ejemplo, en uno de mis clientes tienen un turno de empleados que empiezan a las 6 por la mañana y que a mediodía pues ya vuelven a casa, y otra parte de la empresa pues empiezan a mediodía hasta el fin de día. Es otra manera de hacerlo. Las restricciones de viaje que hay que mantener, por lo menos por el año que va a venir, y equipos de protección personal, y para esto he tomado el gel, porque hay que hacer esto de vez en cuando, muchísimas veces por día, digamos, hasta que al final tengan las manos como muy secas, digamos. Y fomentar también el trabajo remoto, porque el trabajo remoto ya se ha vuelto una nueva manera de trabajar. Y supongo que en el futuro que vamos a encontrar, tendremos entre de manera permanente entre 20 y 30% de los empleados que trabajen remoto, si se puede, con trabajos de oficina. Timothée. Ahí no te No se escuchamos. te oye. Tim, tienes el mute seguramente. Ya, unmuted. Gracias, Henry. Buenos días a todos de nuevo. Gracias a Global Suite por invitarme de nuevo. Siempre un placer. Y sí, para seguir sobre ese tema, bueno, realmente se mencionaron muchas buenas ideas. Yo pienso que ahí los participantes pueden elegir y aplicar mucho de lo que se dijo. Hay tres cosas que yo quisiera mencionar. Lo primero es que antes de definir el cómo, el cuándo, mi recomendación principal a las organizaciones es definir el para qué quieren volver. ¿Para qué quieren volver a sus oficinas? ¿Para qué quieren volver a sus ventas? ¿Para qué quieren volver a su mercado? Etcétera. ¿Por qué decir eso? Porque lo hemos mencionado mucho hasta ahora. Algo cambió. Quizás su organización, quizás sus clientes, quizás sus suplidores, sus empleados, algo cambió. El problema es que a veces no es tan perceptible. Entonces, hay que cuidar mucho sobre esa parte. Pero, ¿para qué nuestra empresa quiere volver? Y ahí voy a dar unos ejemplos. ¿Para qué quieren que sus empleados vuelvan a la oficina? ¿Por qué no quiten la oficina? ¿Por qué no se ahorran el alquiler y dejan a la gente trabajar en su casa de forma definitiva? ¿Por qué no agregan nuevos suplidores? ¿Por qué no cambian de materia primaria? ¿Por qué no cambian su forma de trabajar a nivel de sus operaciones? ¿Por qué no cambian de producto y de servicio? Porque siguen teniendo, por ejemplo, un local en un restaurante y no se dedican a la venta, al delivery, al servicio a domicilio. Lo que yo quiero decir con esos ejemplos es que yo creo que todas las organizaciones, de alguna manera, en su industria, empleados o lo que sea, han vivido cambios. Y yo pienso que es mayor que definamos primero ese para qué, que va a determinar de forma muy precisa el cómo y el cuándo vamos a volver. Y la primera etapa que yo haría en este sentido es siempre dedicar una parte del equipo de gestión de crisis, porque normalmente cada empresa tiene su comité ejecutivo o su equipo de gestión de crisis activada, por lo menos es una recomendación. Pero dedicar un grupo de empleados para entender la situación actual de su organización. ¿Cuál es el estatus de la situación actual? En términos de mercado, de venta, de empleados, de ambiente laboral, de impacto sobre las operaciones, etcétera. ¿En qué estamos? Eso es la primera real etapa antes de definir el para qué queremos volver.
Entonces, esos son los dos primeros puntos. El otro punto es más sobre la parte, vamos a decir, estrategias emocionales. Por ejemplo, lo que yo recomiendo es que dentro y eso se puede hacer desde ya, es integrar dentro de las organizaciones programas de mindfulness. Porque la gente, si hay algo que sabemos, es que la gente está muy estresada. De cualquier manera está estresada. Entonces es interesante poder cuidar a la mente, cuidar a la gente a través, por ejemplo, de ese tipo de programas de mindfulness, que no son nada como religioso o lo que sea, pero ayudan sobre la meditación y es un ejemplo de una de las cosas que se puede hacer dentro de lo que se mencionaba. Ok, muchas gracias a los tres por, bueno, dar ese punto de vista de aspectos a considerar para esa vuelta a la nueva normalidad, que como decía, pues muchos se estarán planteando y bueno, creo que habéis tocado temas muy interesantes, que algunos de ellos incluso mi idea es poder desarrollarlos un poquito más ahora más adelante. Y bueno, un factor que me gustaría destacar es precisamente ese de la parte psicológica, que al final, bueno, es una situación que ha expresado, digamos, de alguna manera a mucha gente, que la situación personal, digamos, de cada uno, de cada una de sus familias, es diferente en cada caso y particular y evidentemente pues hay que tener también en cuenta todas esas consideraciones para la hora de retomar las actividades por parte de cada una de las empresas o de los negocios, para que al final, bueno, pues evidentemente no solo sea la recuperación de las operaciones, sino que se tenga también en cuenta todas esas situaciones personales que son también un factor muy importante. Por otro lado, bueno, estamos mencionando precisamente cómo hacer frente a esa vuelta a la nueva normalidad, incluso bajo la incertidumbre que tenemos ahora de que no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Hoy, por ejemplo, hablaba con un cliente en Chile que tenemos, donde, bueno, están entrando en el invierno allí y, bueno, hay esa situación que se supone donde con la bajada de temperaturas, pues evidentemente puede haber un mayor volumen de contagios. Igualmente se debate aquí en España de que nosotros ahora precisamente es al revés, vamos a pasar a verano con las altas temperaturas que tenemos, lo cual en principio es algo muy positivo de cara al tema del virus, pero está la incertidumbre de en octubre, cuando se vuelvan a desplomar las temperaturas, y igual los inviernos que tenemos aquí, que rozamos o incluso bajamos de los 0 grados, pues pensar que puede haber una réplica o que podemos volver otra vez a la misma situación. Por eso, por un lado, es muy importante que las personas hagan caso de todas las recomendaciones que se establecen, porque al final esa es la manera de cortar principalmente todo este tema de contagios. Ahora bien, desde el punto de vista de las empresas, ahí os quería plantear, ¿cómo consideráis vosotros que están las empresas para poder aguantar una serie de réplicas, una, dos, las que considerarais, de esta situación nuevamente, un confinamiento, un cierre de actividades, o bien, ¿qué consideráis que deberían de tener en cuenta o cómo deberían de prepararse las organizaciones para hacer frente de nuevo a esta posible réplica en los próximos meses o incluso en lo que consideramos que va a ser una situación de depresión en los próximos 2-3 años, por decir un periodo? Bueno, pues hay dos preguntas aquí. Hay cómo reaccionar a las réplicas, que es operacional, digamos, y cómo prepararse a una posible depresión económica o recesión económica. Para réplicas, lo primero que sería definir qué es una réplica. Y para esto hay que... Todavía no sabemos lo que puede ser una réplica con el COVID. Se sabe que van a haber réplicas, pero todavía no se puede decir qué va a ser una réplica. ¿Va a ser una versión más grave o más débil, más simple de lo que hemos vivido hasta ahora? Todavía no lo sabemos. Para esto, lo único que podemos recomendar aquí es pues, contactar las autoridades sanitarias y obtener
lo que piensan ahora que puede ser una réplica. El cuándo de la réplica también tendríamos que tener en cuenta, y el cuándo, si lo exploramos del lado de la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, parece que va a haber algo en octubre, noviembre, pero todavía es, como lo has dicho, Javier, es la incertidumbre. Lo único que podemos hacer ahora, comparado con esto, es mantener las distancias sociales en la empresa, como lo ha sugerido Mario, y pensar que no podremos empezar a volver a un funcionamiento normal de la empresa con el restaurante de la empresa, que es un acontecimiento diario durante el cual la totalidad de los empleados se reúnen en un lugar único y van a tocar platos, van a tocar vasos, van a tocar muchas cosas y potencialmente contaminar a toda la empresa. Así que tendremos que considerar la posibilidad de haber restaurantes de esa empresa que funcionan a media capacidad. Habrá que tener en cuenta que las reuniones pues no van a tener, van a ser limitadas en tiempo, van a ser limitadas en nombre de personas que las pueden atender. Y pues múltiples posibilidades múltiples medidas que se pueden tomar para asegurar que si tenemos que encontrar una nueva réplica, una nueva ola del COVID-19, pues podamos continuar a trabajar relativamente normalmente sin contaminar o poner en peligro los empleados de la empresa. Así que para esto me alegro de ver el estudio que está preparando Mario, porque supongo que hay muchas de las medidas en este estudio. Para lo de la depresión es un poco diferente, porque hay que prepararse para una depresión, pero la depresión va a venir, no es una depresión sistémica. Lo que quiero decir es que la economía mundial se portaba bien antes de esta pandemia. Si lo que se puede pensar es que todos los parámetros de la economía mundial normalmente no habrán cambiado. Así que si la situación de ahora, la depresión que vamos a tener no es sistémica, lo que las empresas y la gente en general tiene que hacer es volver lo más rápidamente posible a una situación normal. Por ejemplo, sería una muy mala idea, pienso yo, de dejar de contratar empleados. Si tienen la necesidad de un empleado, pues tomen un empleado. Porque generar nuevos negocios, generar nuevas ventas, va a ser lo que va a ser necesario ahora para volver lo más rápidamente a la normalidad. Consumir lo más rápidamente normal será lo que hay que hacer ahora. ¿Cómo prepararse? Pues mantener una capacidad financiera, reduciendo gastos,
será también una de las partes que hay que encontrar, que sabiendo que puede que se parezca contradictorio con lo que he dicho antes, pero no lo es. Reducir gastos es algo que las empresas tienen que hacer en todo caso, así que en este caso también. La empresa va a estar en una situación algunas empresas van a estar en situaciones de un paciente, digamos, un paciente de un hospital. Así que tendremos que hacer un monitoreo muy, muy atentivo de lo que pueda, de la vida, de los datos, de las cifras de la empresa, de cómo vamos adelante, digamos. Y monitoreo también el ecosistema, cómo está evolucionando nuestros clientes, nuestros competidores, y también cómo está evolucionando la cadena de suministro, porque van a pasar muchas cosas durante este periodo, durante este futuro incierto que he comentado antes. Van a pasar muchas cosas y los que van a ganar serán las empresas, las que van a ganar serán las empresas que estarán capaces de reaccionar lo más rápidamente a estos acontecimientos. Hay que hacer un focus también sobre lo que tiene una real importancia para la empresa. También considerar posibilidades de tener una estrategia multicanal para las ventas, mantener un relacional muy estrecho con los clientes, porque los clientes también están sufriendo y si pueden estar en situaciones en las cuales van a ayudar a los clientes, pues van a desarrollar un relacional muy estrecho con esos clientes y finalmente es lo que importa. Y ¿qué más? Pues he mencionado la cadena de suministro, lo que se puede hacer para multiplicar los canales de esta cadena de suministro, porque si algo ocurre con los proveedores, pues al final todo el mundo está sufriendo. Y puede que dos consejos también al final es una fuerza de trabajo flexible. Puede que haya algunos empleados que estén que pueden preferir unos contratos cortos, contratos al día o la semana y podría ser mutuamente beneficiario para el empleado de la empresa de considerar ese tipo de contratos. Y lo más importante al final es cuidar la marca de la empresa con comunicaciones y con las redes sociales. No sé si mis compañeros quieren añadir algo. Sí, bueno, muy interesante lo que comenta Henry, totalmente de acuerdo con sus recomendaciones. Siempre mi cabeza empieza a tener problemas porque son tantas ideas, son tantas preguntas. Tratamos de buscarle una estructura a todo esto que estamos comentando. Realmente son muchas ideas que me surgen y cosas que tenemos plasmadas en este documento también que les mencionaba, pero tratando de enfocarme a lo que podría ser más relevante, regresando a la pregunta de Javier sobre el tema de las réplicas. Ya comentaba Tim y coincido con él acerca de la redefinición del negocio. También tenemos por aquí en este documento también algunas actividades que tienen que ver con la definición de la nueva normalidad, pero también la revisión desde la misión, la visión, los objetivos de la organización y determinar cuáles serán los nuevos productos y servicios y cuáles de los productos y servicios actuales prevalecen. Entonces, como parte del regreso a la nueva normalidad,
debemos establecer estos planes por fases, pero revisando desde la raíz del negocio. Pudiera haber productos y servicios que no vamos a proveer de aquí en adelante. Aquí tendríamos que hablar también acerca de temas de transformación digital, temas de comercio electrónico, que dan para todo un webinar completo. Probablemente hoy no vamos a discutir mucho al respecto, pero definitivamente eso es necesario evaluar. Lo que quería comentarles es que como parte de estos planes y de estas fases de regreso a la normalidad, creo que es importante establecer lo que llamamos el rollback al lockdown. ¿Qué significa esto? Tener un plan de emergencia para en caso de que no nos dejen regresar a la normalidad. Es decir, nosotros estamos estableciendo planes para regresar a la normalidad. Pero si existiera alguna réplica de COVID-19 o algún otro incidente que se presentara en próximas fechas, probablemente esta vuelta a la normalidad se va a interrumpir. Entonces necesitamos tener un plan de rollback. ¿Cómo vamos a regresar al confinamiento? Si es que esa fuera la instrucción gubernamental. Hay que recordar aquí que no todo depende de lo que nosotros decidamos como organización. También es los diferentes gobiernos, que inclusive sabemos que a nivel internacional tienen opiniones diversas, no necesariamente es una sola opinión a nivel internacional. Esto nos podría llevar a que por muchos deseos que tengamos de regresar a la normalidad, no podamos lograrlo. Entonces necesitamos un plan de rollback y por experiencia les puedo decir que este es el tipo de planes y de procedimientos que las organizaciones tienden a no desarrollar. Y la recomendación para las organizaciones que quieran tomar en serio esta vuelta a la normalidad es desarrollar ese plan de regreso al confinamiento. También me viene a la mente el tema de cómo estamos gestionando riesgos. Yo creo que en los últimos años ha sido muy importante hablar de la gestión de riesgos emergentes. Es una gestión de riesgos diferente a la gestión tradicional. La gestión tradicional es cuando detectamos un riesgo una vez al año, hacemos la actualización de la valoración de riesgos porque así lo dice el estándar. Esa es la forma tradicional, pero en la realidad tenemos una gestión de riesgos ágil. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones acerca de modelos. El más interesante que yo utilizo, que me parece, es el de la ventana de AREM de Jamie Cano, mi amigo colombiano, en donde Jamie Cano establece los 4 tipos de riesgos a los que nos podemos enfrentar. Son 4 cuadrantes. Lo hemos explicado en alguna otra ocasión, pero yo quisiera comentar, retomar esa ventana de AREM, porque antes de la pandemia, el riesgo del COVID-19 era un riesgo de carácter latente, es decir, el ambiente lo sabía, nuestra organización no sabía que existía eso, y poco a poco fuimos aprendiendo y fuimos tomando acción. Pero en estas circunstancias actuales ya no podemos decir que sea un riesgo latente. En la ventana de AREM, ese riesgo se ha trasladado al cuadrante de riesgos conocidos. Entonces yo tengo que tratar ese riesgo como algo que conozco, que es real, que sé que puede volver a ocurrir. Entonces, en caso de una réplica, lo mejor que puedo hacer es mantener todos los controles y las medidas que venimos mencionando. Henry mencionó muchas de ellas muy importantes, iniciando por las básicas, como la que es el uso del gel a base de alcohol. Pero fíjense que hay temas interesantes en Latinoamérica. ¿Cuántas veces han ido a alguna organización, han accedido al sanitario, al baño, y no hay jabón? O sea, eso es algo común. Realmente las organizaciones, uno no sabe si es porque realmente no había jabón o alguien lo robó. Entonces, en la cultura latinoamericana hay ciertas situaciones especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Algo tan sencillo como mantener jabón en el baño de la organización es importante, en el restaurante. Entonces, realmente tenemos que tratar este riesgo como algo que conocemos y que está presente en la organización, para que en caso de que tuviéramos una réplica, pudiéramos tomar acciones inmediatas. Dentro de las recomendaciones que también hemos planteado en este ahora famoso documento que les he mencionado, en realidad incluimos también las medidas de identificación de personas que presenten síntomas de COVID-19 o de alguna otra enfermedad, pero también identificar aquellas que han sido diagnosticadas, ya que el tratamiento es distinto. La organización también debe contar ahora en sus instalaciones con un lugar en donde se pueda aislar al posible contagiado con COVID-19. Si yo lo encuentro en la organización, no puedo arriesgar a toda la organización a un contagio masivo. Entonces, la posibilidad de esta réplica necesita que tomemos acciones en la organización. Hay otros temas muy importantes, quiero mencionar 2 de ellos rápidamente. Hemos incluido también aquí la necesidad de evaluar
el apoyo psicológico que mencionaba Javier. Yo creo que eso es un tema súper importante, no solo por la situación que estamos viviendo todos de estrés, ya por el confinamiento, por las condiciones de no poder realizar actividades de manera normal. Cada quien tiene condiciones de actividades propias. Hay gente que se desespera porque no puede ir al gimnasio, hay gente que se desespera porque no puede socializar, hay gente que no puede salir en bicicleta. Todos funcionamos de una manera distinta, pero es importante que la organización en esta vuelta a la nueva normalidad nos dé un apoyo psicológico también, sobre todo a aquellas personas que pudieran tener esa vulnerabilidad. Hay personas que están pasando el confinamiento de manera solitaria. Es importante también poder tratar la soledad. Nosotros estamos recomendando que, como mencionaba Tim, es necesario hacer el trabajo en casa, el trabajo remoto, pero si lo hacemos de manera aislada, eso pudiera llevarnos a un trastorno psicológico. Estamos recomendando que se realicen reuniones casuales también con los colaboradores de la empresa para que se pueda retomar de alguna manera pues este relacionamiento que acostumbramos sobre todo en los países de Latinoamérica. Sabemos que acá la rumba, el baile, todo eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos lograr encontrar nuevamente con nuestros colegas para poder salir de una posible soledad? Y el último punto que les quería comentar también, que tiene que ver con el confinamiento, ahora la información que recibimos en muchos casos es por parte de la televisión, pero en muchos otros casos es a través de Internet, a través de redes sociales. Ustedes han escuchado, mi hijo Mario, que se dedica a temas de ciberseguridad, en algunos casos ha hablado de estos temas, de cómo afecta el contacto con el ciberespacio a la psicología humana y a la integridad y el bienestar de las personas. Entonces, también es un tema del que creo que no se ha hablado mucho. De hecho, justamente Mario, creo que es de los pocos que han hablado de este tema de manera tan abierta. No hay que confundirlo con ciberseguridad, que es dentro de la seguridad de la información, protegernos de ataques informáticos, etcétera, sino que el cyber safety tiene que ver más con los trastornos que le puede generar a una persona el estar en contacto permanente con las redes sociales y con el ciberespacio. Entonces, al día de hoy, después de tantos días de confinamiento, la gente tiene mucha información en la cabeza. Hay información falsa, hay información que habla del apocalipsis mismo. Entonces, si esto lo juntamos con el tema del aislamiento, de la soledad y con la posible vulnerabilidad psicológica, tenemos una bomba de tiempo que pudiera explotar en cualquier momento. Por eso es importante que desde el punto de vista, por supuesto, gubernamental, los gobiernos tengan atención hacia este tema. Es un tema de salud nacional también, pero desde el punto de vista organizacional, para aquellas empresas que somos socialmente responsables, no solo estaremos pensando en las medidas de sanidad que hemos mencionado en términos de la prevención del contagio y de la identificación de los contagios, sino también en el ámbito psicológico. Aprovechar que estamos haciendo este trabajo en casa también, que nos estamos conectando a través de redes sociales, del aceleramiento que hay en el uso de tecnologías en estos días, para que también podamos lograr con eso la comunicación entre las personas y empecemos a cortar el distanciamiento social. Sí, de mi lado, dos puntos rápidos que yo quisiera agregar, porque realmente fue muy completo lo que se mencionó, pero lo que yo creo también es que hay que intensificar la gestión de riesgos, en el sentido que, por ejemplo, en el Caribe vamos a entrar pronto en un periodo de temporada ciclónica. Entonces, la gestión de riesgo, de forma general, ¿no? La gestión de riesgo abarca muchos temas, pero yo pienso que es importante para que no nos dejemos como solamente absorber o solamente enfocarnos sobre el COVID, que es un tema importante, pero justamente nos debería abrir la mente de los ejecutivos en las organizaciones sobre los demás riesgos que existen. Hay un punto interesante que se desarrolla en lo que se llaman HRO, High Reliability Organization, las organizaciones de alta confiabilidad, se comprometen dentro de sus 5 características. Hay un que dice comprometerse a volverse resiliente. En ese sentido, lo que ellos dicen, y eso es un consejo la sugerencia que doy a las organizaciones, no dejen a los pequeños incidentes volverse crisis, porque justamente las organizaciones se volvieron muy frágiles
al día de hoy. Entonces, internamente y externamente, sus clientes pueden tener menos, vamos a decir, ¿cuál es la expresión, la palabra? Comprensión, o pueden ser mucho menos comprensivos sobre unos temas. Y entonces esos pequeños incidentes pueden agregarse y volverse crisis que normalmente en tiempo normal no hubiera pasado. Entonces esos son los temas que debemos cuidar durante los próximos meses. Por la parte de, obviamente, la parte económica financiera, lo que se le puede decir es que hay empresas que van a cerrar, ya hay unas que cerraron. Entonces, por los que tienen miedo para su supervivencia, piensen diferente. Piensen, por ejemplo, en asociarse con su competidor, que quizás está en una situación idéntica. Entonces, inversionistas externos también, que ellos van a aprovecharse de la situación, pero quizás será la forma de sobrevivir. Son muchos temas, pero pienso que ahí cubrimos muchas cosas juntos. Muchas gracias a los tres. Sí, justo el tema de riesgos que mencionabas, Timothy, también me gustaría ahora que lo profundizáramos un poquito más adelante también. Lo tenía como uno de los puntos interesantes de tratar, no solo desde el punto de vista del COVID, sino también de otro tipo de situaciones, como precisamente pues venías planteando. Otro punto también que me gustaría tratar antes es que al final, bueno, el objeto del webinar también, sobre esa vuelta a la normalidad que mencionábamos, también hacemos mención a lo que es la continuidad de negocio y también hablamos de resiliencia organizacional. Y yo creo que sería bueno aclarar sobre esos conceptos, desde vuestro punto de vista, cuáles consideráis que son los principales elementos comunes y las diferencias entre lo que es continuidad de negocio y resiliencia organizacional en relación concretamente a lo que es la vuelta a la normalidad. Javier, voy a tomar esa pregunta, si me permiten. Seguramente Henry y Timothy tendrán también comentarios muy apropiados para esa pregunta. Me gustaría tal vez ligarla primero con el último comentario de Timothy, porque creo que es muy importante el tema de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, yo mencionaba que se ha venido trabajando de una manera tradicional. Justamente vemos en las organizaciones una política que dice analizar riesgos por lo menos una vez al año cuando resulte necesario. Realmente eso es un principio que hace mucho tiempo quedó en el pasado. No podemos seguir dependiendo de analizar riesgos una vez al año o con menos frecuencia. Coincido con Timothy que la gestión de estos riesgos emergentes debe considerar dos palabras que a mí me gustan mucho y que a veces creo que es difícil que las organizaciones se comprenda por completo su significado. La correlación de riesgos y la agregación de riesgos. La correlación de riesgos nos permite conocer cuáles son riesgos que están relacionados y cómo un incidente puede disparar un riesgo mayor, cómo se pueden escalar los riesgos. La correlación de riesgos, pues, por ejemplo, si tenemos el caso de pandemia, que finalmente va a tener consecuencias económicas, nos lleva a otros riesgos como puede ser justamente problemas económicos dentro de la organización, lo cual tiene otras consecuencias como despidos, como el no poder producir, etcétera. Y tenemos, eso es el primer caso, que es la correlación. Pero tenemos la agregación, que es cuando los riesgos se van acumulando. Por ejemplo, en el caso de la pandemia que estamos viviendo ahora, algo que nosotros gestionamos y monitoreamos permanentemente en países como México, Colombia, Perú, es el tema de los sismos. Estamos también esperando en cualquier momento un sismo. Sabemos que estamos esperando la ocurrencia de un sismo de 8.5, 9 grados, escala Richter, lo cual podría ser muy grave. Las condiciones de estrategia para atender una pandemia en comparación con la atención de un sismo son a veces inclusive contrarias, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos con estos dos conceptos, coincido con Timothy. El caso, por ejemplo, del Caribe, pues pronto empezaremos a entrar a la etapa de huracanes. Entonces también eso va a presentar un reto importante. Entonces tenemos que gestionar riesgos de una manera más inteligente, tenemos que gestionar riesgos emergentes, tenemos que utilizar métodos ágiles para la gestión de riesgos. Yo sé que eso se escucha bonito, en PowerPoint todo funciona, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Y regresando justamente a la pregunta, Javier, yo creo que la continuidad de negocio y la resiliencia organizacional en principio son herramientas para poder gestionar estos riesgos, pero encuentro que sigue habiendo mucha, digamos, confusión con respecto a estos dos elementos.
Quisiera ser breve en cuanto a lo que los estándares dicen actualmente y lo que en la práctica de la industria hemos definido. La resiliencia organizacional es un concepto más amplio que la continuidad de negocio. De hecho, la resiliencia incluye la continuidad de negocio. La resiliencia incluye también otras áreas de estudio. Global Suite también ha presentado estos temas en múltiples foros. Creo que ha sido importante para quienes estamos aquí reunidos hablar de estos temas en particular y sus diferencias. La resiliencia incluye una gestión de emergencias. La resiliencia incluye gestión de crisis, que ya mencionaba Timothy. La resiliencia incluye la recuperación de la tecnología de información. Realmente hay elementos comunes porque los dos elementos nos permiten gestionar riesgos, pero nos permiten gestionar riesgos en momentos diferentes, aunque los dos conceptos se complementan. La continuidad de negocio está pensada principalmente cuando un evento de riesgo se materializa y causa lo que llamamos un incidente disruptivo, generalmente asociado a una interrupción. Entonces, justamente cuando ocurre una interrupción, lo que buscamos es contar con estrategias para poder continuar la operación. Pero normalmente esta operación atiende a supuestos, es decir, la pandemia actual no nos permite tener todos los supuestos que hemos predefinido. Es decir, la pandemia actual en principio se puede resolver con continuidad de negocio, pero llega un momento como en el que nos encontramos ahora en que la continuidad del negocio no es suficiente, porque probablemente, y como mencionaba Tim, lo que vamos a hacer es no continuar con el negocio que estábamos haciendo. Entonces no podríamos seguir pensando en continuidad de negocio porque ese negocio tal vez ya no existe. Y es en ese momento en donde si la continuidad de negocio a partir de un incidente disruptivo establece procedimientos ya sea de continuidad o de recuperación, nos permite absorber la primera etapa de una situación de crisis como la que estamos viviendo, pero después no es suficiente. Tenemos que pasar al concepto de resiliencia. Y las dos palabras que a mí me gusta mucho mencionar que permiten definir estas dos áreas son dos palabras que utiliza Mari Carmen García. Justamente la continuidad pretende ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a sobrevivir. Estamos tratando de sobrevivir, como lo mencionaba Tim, estamos tratando de sobrevivir a través de la continuidad. Pero la resiliencia se define con la palabra prosperidad. Lo que buscamos en conjunto entonces es sobrevivir y prosperar. Si hemos logrado sobrevivir hasta este momento, lo que nos queda ahora es prosperar buscando la resiliencia. Y la resiliencia lo que persigue es poder redefinir los objetivos de negocio, nuestras formas de operar, para que podamos tener una nueva normalidad y una nueva continuidad. Al final, si se dan cuenta, sí es una continuidad de negocio, pero no es una continuidad de negocio como estamos acostumbrados. La resiliencia organizacional requiere que analicemos el contexto. Por ejemplo, hay nuevas reglas de negocio. Yo estaba escuchando el día de hoy las nuevas reglas de operación que está estableciendo la industria aeronáutica, todos los temas de aerolíneas, y pues justamente están empezando a establecer controles de distanciamiento social, controles de control de temperatura, etcétera. Entonces, va a haber nuevas reglas en las diferentes industrias, por lo cual el nuevo negocio que establezcamos tiene que atender a ello. Creo que la resiliencia organizacional también se apoya mucho en la actualidad de la transformación digital. Sabemos que la pandemia ha acelerado los planes de transformación digital de muchas organizaciones. Yo quiero compartirles que 2019 hacia atrás, nosotros hacemos mucho trabajo de consultoría apoyando la realización de pruebas y ejercicios, pero una prueba que por alguna razón casi no se realizaba era la del trabajo en casa. Aquí pasaba algo interesante. Las áreas de tecnología trabajaban mucho en mantener la infraestructura para el trabajo en casa, lo presumían en alta dirección, trabajaban muy fuertemente con ello, y cuando llegaba el día de la prueba, normalmente nos decían, vamos a aplazarla para el próximo año. Y no se terminaba de probar el teletrabajo, por alguna razón. Por supuesto porque no está dentro de la fábrica, por supuesto porque no es una evacuación, pero entonces ahora vemos la importancia que tiene el teletrabajo. Realmente, para aquellas organizaciones que sí realizaron la implementación y las pruebas, están logrando tener más componentes que permitan la prosperidad a través de la resiliencia organizacional. Tal vez para poder terminar con esta intervención, comentarles que el futuro es la digitalización, es la transformación digital, pero soy muy cuidadoso porque hay industrias que no se pueden digitalizar, es decir, no vamos a comer bits y bytes, va a seguir existiendo la agricultura, la producción, el transporte, etcétera. Entonces quiero ser muy claro con eso, pero hay muchas industrias, sobre todo en grandes ciudades, que se pueden transformar.
Y quiero compartirles que desde el año 1997, yo creo, en donde empezamos a trabajar con el comercio electrónico, tomábamos en consideración 3 variables para analizar si un proceso que soporta un producto o servicio de una organización era posible comercializarlo digitalmente, y se los recuerdo ahora. La primera característica era que el producto se pudiera digitalizar. Si el producto se puede digitalizar, pues ya lograste el primer componente. Lo segundo es que el medio para poder adquirir ese producto se pueda digitalizar. Y eso se logra a través de Internet, a través de un navegador, particularmente, o una plataforma. Y el tercero es que la forma de pago se pueda digitalizar. Actualmente hay una bancarización muy grande en todos nuestros países y hay digitalización en servicios financieros. Entonces, son 3 componentes que yo recomiendo que las organizaciones retomen ahora y que puedan analizar qué tanto pueden digitalizar sus productos y servicios. Si pueden lograr los 3 componentes, tienen un producto totalmente de comercio electrónico, ¿sí? Habrá casos en el que puedes digitalizar el medio de compra, puedes digitalizar el método de compra, tal vez con tarjeta de crédito, pero tal vez el producto no. Ok, tienes 2 de 3, pero por lo menos estás logrando una transformación, ¿sí? Las empresas más exitosas actualmente, ¿quiénes son? Las que tienen los 3 componentes. Ustedes vean, por ejemplo, el caso que siempre hablamos de Netflix. Netflix tiene producto digital, tiene un medio de entrega digital y tiene una forma de pago digital. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar en nuestra organización para lograr la resiliencia qué tanto podemos lograr la digitalización, la automatización y la transformación digital. Esto permitirá no solo lograr la continuidad de negocio que hemos alcanzado hasta ahora, hemos sobrevivido a través de la continuidad. Tenemos que buscar la prosperidad a través de la resiliencia organizacional. Resiliencia organizacional es un tema muy largo, muy amplio también, que está en desarrollo, pero me parece que esas son, en mi opinión, los principales componentes comunes y las principales diferencias. Sí, me gustaría agregar a Mario, porque realmente fue muy completo, Mario. Me gustó mucho todo lo que tú comentaste. Y tú sabes que yo soy un admirador y fanático de la resiliencia organizacional. Hasta mi empresa, Capresiliencia, se llama así. Entonces, yo quisiera agregar que la resiliencia como tal se considera como una aptitud, como una propiedad de una persona o de una organización. Es decir, que uno se vuelve resiliente a través de la ejecución de diferentes actividades, un conjunto de actividades que justamente Mario mencionó, son de crisis, continuidad, transformación, etc. Entonces, hay un intento, por ejemplo, la ISO 22316, hubo también otras normas anterior que hablaron de la resiliencia organizacional. Hay como un intento de presentarlo como una disciplina. Todavía se habla más de interdisciplina cuando se trata de la resiliencia organizacional. Y yo pienso que para las organizaciones justamente la resiliencia es una oportunidad. Es una oportunidad para todas las organizaciones desarrollar esas actividades con una meta única, volverse resiliente. Es decir, cómo gestionar el cambio de tal forma que yo lo voy a superar y yo voy a prosperar, para reusar la palabra que mencionó Mario. Yo pienso que eso es un tema clave que enseña la diferencia fundamental entre la resiliencia organizacional y la continuidad del negocio. Nada que añadir de mi lado porque estaba al punto de decir lo mismo que ha dicho Timothée. Muy bien, bueno, pues entonces pasamos al siguiente punto, que igualmente al final pues tiene mucha relación y que me gustaría también que lo tratáramos. Antes mencionaste parte de ello, Timothy, donde precisamente, bueno, pues sacaste a relucir el tema de la gestión de riesgos, algo que en muchas ocasiones se hacía de manera residual, en el sentido de, pues al menos una vez al año, reviso determinados riesgos que seguramente ahora serán otro tipo de riesgos o tendremos que enfocarlo de otra manera. Entonces, bueno, ahí sí me gustaría que comentaras tú cómo consideras, o vosotros, cómo consideráis que la pandemia ha cambiado esa forma de gestionar tanto los riesgos que mencionábamos como también lo podemos indicar por la parte de la continuidad de negocio. Y de alguna manera,
Igual también, ¿cómo consideráis vosotros, con esa relación de riesgos y continuidad que mencionamos, también en lo relativo al retorno a la normalidad, si debe de formar parte de esos planes de continuidad? Sí, Javier, bueno, hay muchos temas ahí. Obviamente yo no les voy a dejar desarrollar todos. Pienso que Mario y Henry ahí podrán completar con sus ideas. Hay temas que yo voy a abordar, que yo lo voy a hacer quizás más desde el punto de vista de continuidad del negocio, en el sentido que es más mi especialidad con la resiliencia organizacional y yo quiero presentar algo respecto a eso. La primera respuesta es para la segunda pregunta. Yo pienso que el retorno a la normalidad como lo estamos viendo ahora, no en términos de operación dado una caída del sistema, etcétera, pero el retorno a la normalidad o nueva normalidad no es parte de los planes de continuidad de negocio. Los planes, dentro de su más básica definición, no contemplan ese tipo de situación. Pero es más el caso de la gestión de crisis. Y la gestión de crisis, en un plan, por ejemplo, en un plan de gestión de crisis, nunca se presentan soluciones, sino se presentan una capacidad de recuperación, de gestión de la situación. Y es más en ese sentido, yo pienso que la continuidad del negocio ayuda a las organizaciones. Aparte, si estamos en una muy grande organización con unas estructuras muy divididas, en general la continuidad de negocio maneja el proceso de gestión de crisis. Entonces, toda esa coordinación que brinda el gerente de continuidad de negocio puede realmente ayudar a las organizaciones a retornar a la normalidad en el sentido que va a ayudar a la gestión de la crisis. Yo pienso que eso es la respuesta sobre esa parte. Ahora bien, si la pandemia ha cambiado la forma de gestionar los riesgos, a mí me gustaría reaccionar mucho porque ustedes saben que yo soy parte de un grupo que se llama Adaptive Business Continuity, Adaptive BC. Ellos son muy famosos, bueno, ahora nosotros, ya que estoy dentro de ese grupo, somos muy famosos porque justamente queremos eliminar dentro de la continuidad de negocio la noción de gestión de riesgos y de análisis de impacto, porque pensamos que el enfoque principal que deberían tener justamente los gerentes de continuidad de negocio debe ser sobre la capacidad de recuperación de las organizaciones. Personalmente, yo sé que puede existir, pero yo tengo mucha duda al respecto. Quizás Mario me dirá otra cosa, pero yo tengo mucha duda sobre los resultados de un análisis de impacto en el negocio respecto a un evento como pandemia. Ya que no sabemos en 2 o 3 meses qué va a pasar, yo dudo que un ejecutivo pueda realmente definir el nivel de impacto que va a ocurrir sobre su negocio, los procesos y activos a recuperar en primero. Yo pienso que eso vino a explotar totalmente cualquier resultado que podíamos analizar antes. Respecto a la gestión de riesgo, yo me imagino, por ejemplo, que Mario lo explicó súper bien, pero yo pienso que en un mapa de calor, por ejemplo, el riesgo pandemia quizás estaba en amarillo, quizás un poco amarillo naranja, pero al final el nivel de probabilidad que le daba la organización quizás bajaba cada año porque justamente nadie le quería prestar atención. Hay muchísima subjetividad dentro de esos mapas de calor. Entonces, la idea de por qué usar eso, por qué mencionar eso, es porque yo pienso justamente que el objetivo principal, nuestro trabajo al día de hoy, es poder desarrollar nuestra capacidad de recuperación. Y todo se hace a través de acciones muy concretas y que sirven la organización, que sirven a ayudar cada parte, cada pedazo de la organización, cada área, no solamente los más críticos acorde a una subjetividad total de los ejecutivos, pero no solamente enfocarnos sobre esto, sino la organización en su globalidad, porque justamente nunca sabemos lo que va a pasar de forma precisa.
Entonces, mi sentir al día de hoy es que como no podemos predecir todo eso, debemos enfocarnos sobre esa capacidad. Y yo pienso que para mí eso es lo que me aprendió y confirmó en nuestro caso en Adaptive BC lo que pasó con la pandemia. Si puedo añadir algo. Sí, claro, Henry. Para explicar lo que decía Timothée. Hace algunos años ya que he dejado de hacer análisis de riesgos en referente a los acontecimientos de continuidad de negocio, por la simple razón que pandemias o el tipo de evento que puede ocurrir que sea comparable a una pandemia es lo que llamamos un signo negro, Black Swan. Y se llama así, es un tipo de acontecimiento, de evento que cuando ocurre sale de los mapas de colores. Sale de los mapas de riesgos con termográficos, como se llaman. Por la simple razón es que la probabilidad es más baja que la más baja de las probabilidades de los mapas de riesgos y los impactos más altos. Así que hace tiempo ya que yo he dejado de hacer análisis de riesgos de este tipo de tipo termográfico para concentrarme en lo que se llama los análisis de amenazas. Lo único que tenemos en cuenta son las amenazas y qué hacemos con las amenazas. Y son las discusiones que tengo cuando hacemos workshops con mis clientes. Si esto ocurre, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué va a ser tu reacción cuando ese tipo de acontecimiento ocurre? Mario. Ok, Mario, no sé si quieres añadir algo ahí sobre este punto. Mi micrófono listo. Ahora no podía activar el micrófono, qué pena. Sí, totalmente de acuerdo con Henry, Tim. Yo creo que una de las discusiones más grandes que tenemos, que nos dedicamos a este tema, es acerca de la efectividad de pues, las tareas tradicionales. Justamente con Tim hemos hablado muchas veces del caso del VIA, bromeamos mucho al respecto también, pero somos muy respetuosos de los puntos de vista. Yo creo que también depende de las circunstancias en donde se esté utilizando o no utilizando estos análisis. He tenido yo algún éxito con empresas que lo realizan definitivamente. Cuando hablamos de pandemia, por supuesto está fuera de foco de cualquier análisis que podamos realizar, salvo el hecho de que des por sentado que es catastrófico y se va a perder todo. Vaya, eso es un supuesto que se puede hacer. Hay casos en donde el análisis de impacto ha resultado interesante, seguimos ejercitándolo. Sin embargo, entiendo y estoy de acuerdo con lo que menciona Tim, con lo que menciona Henry, tanto en el caso del VIA como en el caso de la gestión de riesgos. Hay situaciones en donde no tiene caso buscar el 3.14159 del riesgo. Cuando llegues a ese dato no te sirve de absolutamente nada. En realidad, yo creo que un enfoque interesante es lo que hace el BSI con el BCI en el caso del estudio de percepción de escaneo del horizonte. Si se dan cuenta en el escaneo del horizonte que está dividido prácticamente en dos partes, justamente en el enfoque de amenazas, como menciona Henry, en la primera parte habla de probabilidad como algo cuantificable desde el punto de vista de frecuencia o probabilidad, pero en el caso del horizonte, los riesgos emergentes, no se puede hablar de frecuencia, no se puede hablar de probabilidad. Lo que hablamos es de una posibilidad que resulta totalmente subjetiva. Sin embargo, para quienes atendemos estas situaciones de riesgo que tal vez asesoramos a gobiernos, necesitamos identificar riesgos emergentes, aunque no tengamos datos cuantitativos. Yo creo que es importante tener una combinación de metodologías, de técnicas, para poder enfrentar los diferentes tipos de riesgo. Coincido con mis colegas que los riesgos que estamos mencionando el día de hoy definitivamente se pueden enlistar, pero podría ser muy ocioso querer analizarlos. Definitivamente no buscaría cuantificarlos. Creo que es importante tenerlos en el foco, tenerlos presentes,
trabajar más que nada en las estrategias, ya que las estrategias sabemos que actualmente no están orientadas a escenarios en particular, sino a poder recuperar los recursos que necesitamos para poder trabajar en cualquier situación y a través de estructuras, como el caso de la estructura de la gestión de crisis. Yo soy creyente de eso, creo que es mejor, más allá de tener procedimientos, tener estructuras de trabajo, tener grupos de trabajo y tener estrategias de recuperación y soluciones de recuperación para los diferentes componentes de recursos. Pero por el lado, digamos, de la cuantificación, ¿en qué casos sí recomiendo hacer uso de técnicas de cuantificación de riesgos? Por ejemplo, yo trabajo mucho en el ámbito de la tecnología de información, empresas altamente automatizadas, y quiero comentar acerca de la gestión de riesgos de seguridad de la información. En la seguridad de la información tenemos muchos registros, muchas bitácoras acerca de posibles ataques. Sabemos que la gestión de vulnerabilidades en tecnología es muy amplio también. Entonces, sí podemos tener a través de una buena gestión de incidentes estadísticas de posibles ataques. Por lo cual, si yo veo que mi infraestructura está siendo atacada de manera recurrente, tengo datos duros acerca de lo que las herramientas me arrojan de información y que puedo comparar inclusive con la industria o con empresas similares a mí, entonces ahí creo que vale la pena cuantificar, porque yo sí puedo decir, pues tengo una frecuencia o tengo una probabilidad de ataque de tanto, ¿verdad? Entonces yo no quería echar digamos, al olvido ese tipo de riesgos que también son importantes y que, como mencionaba Tim, en el caso de la agregación resulta crítico. Yo creo que un riesgo de seguridad de la información, en el caso que se menciona mucho ahora de ciberseguridad, que yo pudiera haber identificado a través de un análisis de frecuencias y que no lo haya hecho, me puede poner en una situación de riesgo al convertirse en un riesgo más grande que pudiera interrumpir la operación y la continuidad de la organización en un ámbito diferente al que tenemos ahora, ¿verdad? Porque ahora lo que nos preocupa más es la situación de pandemia, pero en el día con día, pues estos otros riesgos son relevantes. De hecho, hemos incluido en la lista de consideraciones también que se tiene que revisar para la vuelta a la normalidad la seguridad de la información, porque las organizaciones han estado fuera, el personal ha estado fuera y tenemos que asegurarnos que no ha pasado algo raro con respecto a la seguridad de la información en nuestra empresa. Es decir, que alguien haya conectado un USB de espionaje, es decir, que alguien no haya puesto un nodo o habilitado un nodo para que cuando regresemos a la normalidad puedan obtener información de manera no autorizada. Es decir, coincido totalmente que la tendencia hacia la resiliencia y la continuidad atiende a métodos ágiles, atiende a un análisis distinto al que estamos acostumbrados, pero yo dejaría todavía presente las técnicas de cuantificación de riesgos para los cuales sí se cuenta con información. Ok, bueno, pues muchas gracias a los tres por bueno, pues todo vuestro conocimiento que habéis aportado en las diferentes cuestiones que más o menos os tenía planteadas para que tratáramos en este debate. Ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero bueno, no os quise interrumpir en ninguna de vuestras aportaciones porque creo que al final tienen muchísimo valor y estoy seguro que a todos los asistentes les está aportando muchísimo y ayudando a aclarar esas dudas o de alguna manera esa incertidumbre que tienen ante la situación que ahora, pues en los próximos meses o incluso, como decíamos, en los próximos años nos espera. Con lo cual, bueno, creo que se han aportado puntos muy, muy, muy interesantes. Y ahora, antes de dar paso a las consultas, que dediquemos unos minutos a todas las consultas, las voy a ir trasladando en estricto orden que han ido llegando, porque no quiero de alguna manera filtrar por preguntas, porque considero que todas deben de ser muy importantes para cada una de las personas, con lo cual las iré planteando una a una en estos 10-15 minutos próximos. Y mientras tanto, sí me gustaría, a modo de resumen, por cada uno de vosotros, de alguna manera, ¿cuál consideráis que son los tres principales puntos a considerar en esta vuelta a la normalidad? O una frase, si queréis, muy resumida, de alguna manera, de cómo afrontar esta vuelta a la normalidad. Sé que Mario mencionaba ahí que tenían preparado un listado de más de 100 consideraciones, pero yo de alguna manera trato de que lo podáis resumir en cuáles consideráis que pueden ser las tres más importantes, que seguro que les ayudará a los asistentes a, de alguna manera, si estamos perdidos ante esta situación, saber de dónde poner foco o cómo poder
enfrentarse a lo que también nos espera en los próximos meses, digamos. Sí, Henry, creo que estabas iniciando Sí, tú ahí. sí, No sé, ahí, sí, vale. puedo empezar con esta. Hay 3 palabras que puedo daros para el futuro. Son las 3 siguientes. Optimismo. Optimismo del futuro. Es lo único que podemos tener ahora. Optimismo. Y optimismo que va con la confianza que cada uno puede tener en sus propias capacidades, las capacidades de su empresa. Y en el final, lo que más se refiere a la resiliencia organizacional al final del día es la agilidad. Es la tercera palabra, la agilidad para un resumen de... Quería contar 2 historietas después de esto para terminar. ¿Saben ustedes qué es la más vieja empresa del mundo y de dónde están? Es una empresa japonesa que se llama Kongo-Gubi y se pueden todavía hoy encontrar documentos que existen de esta empresa que fue construida, que fue establecida en el año 600. Así que hace 1400 años que esta empresa existe hoy. Y uno se puede imaginar por todo lo que ha pasado esta empresa. Y al hablar de resiliencia, creo que tenemos que darle un vistazo de este lado. Del otro lado, cuando hablo de agilidad, era para dar un ejemplo de uno de mis clientes que me empezó a pedir al llegar, al entrar al periodo de confinamiento, al periodo de restricción, me estaba pidiendo modelos, templates, modelos de planes de continuidad para la pandemia. Y le he dicho, pues le he contestado, pues mira, voy a buscar en mis documentos los que he tenido la última vez que hemos tenido una pandemia que ha movilizado la mitad de la población mundial. Pues ya se enteró que la respuesta no era dentro de documentos existentes, pero entre la agilidad de cada uno para reaccionar a este tipo de situación. Muy bien, Henry. Ahí, Mario, creo que tienes el mute igual. Sí, gracias. Me quedé pausado porque me quedé pensando en este último comentario filosófico que nos comparte Henry, siempre muy importante. La verdad que muy interesante lo que nos comparte. Pues bueno, 3 puntos comentaba Javier. El primero, regresar al inicio de esta sesión, comentaba Henry que ve por su ventana y que pareciera que aumenta el tráfico, pareciera que todo de alguna manera regresa a la normalidad. Yo tengo la preocupación de que en mi país hay zonas que nunca salieron de la normalidad. Realmente al día de hoy todavía sale la gente como si nada. Pareciera que a veces es falta de información, a veces es falta de concientización. Entonces yo creo que se tiene que seguir reforzando los temas de comunicación. Por aquí en México se reunieron todas las principales agencias publicitarias para emitir una nueva campaña, ya mucho más fuerte. Ya no es suficiente el quédate en casa. Ellos consideran que incluso esa frase ya fue agotada. Ahora están hablando acerca de muerte, están hablando acerca de decepción, etcétera, para tratar de convencer a la gente en países como el nuestro, que todavía estamos apenas llegando a la cima de la curva o que estamos ya en la cima de la curva. Entonces creo que el tratamiento en nuestros países todavía es diferente a lo que percibe Henry. En realidad creo que también vienen fechas importantes porque recién pasó el Día del Niño, el 30 de abril en México, hubo aglomeraciones de gente.
viene el día 10 de mayo, que es el festejo al Día de las Madres. Tenemos que seguir siendo muy cuidadosos acerca de esos contagios, porque lo que pasó el 30 de abril apenas lo vamos a ver en los próximos días con respecto a contagios. Y lo que pasa el próximo 10 de mayo va a tardar unos días para que veamos las consecuencias de eso. Entonces tenemos que seguir aumentando la concientización tanto a nivel nacional como a nivel organizacional. El concepto que en los estándares se menciona como la concientización situacional. Tal vez ese sería mi primero de tres, la concientización situacional. El segundo sería, apoyado en lo que mencionaba Henry, Tim, y en mi opinión personal, plantear lo que es el regreso a la normalidad. O sea, ¿qué es para nosotros el regreso a la normalidad? La sesión anterior hablábamos de que tal vez regresar a la normalidad es el problema. Y justamente ayer escuchaba que la Organización Mundial de la Salud confirmaba que sus evidencias indican que el virus se inició justamente por el consumo de pues estas especies exóticas, a diferencia de la teoría de que se creó en un laboratorio. Eso está por ver todavía, necesitamos más evidencia, pero si fuera el caso de que todo surgió por el consumo de una especie exótica, pues creo que la humanidad tiene que empezar a plantear dejar de hacer esas cosas. O sea, realmente la nueva normalidad tiene que mantener un mayor respeto hacia la ecología, hacia la sociedad y también tener mayor conciencia social para saber que las cosas que hacemos de manera individual nos pueden afectar a nivel social. Las propias organizaciones también, algunas de ellas realizan trabajo, productos y servicios que pudieran tener ciertas condiciones que son de riesgo para la sociedad en la que operan. Entonces creo que ese segundo punto es importante. Y finalmente, siendo tal vez más concreto para las personas que nos han escuchado todo este tiempo, ya mencionábamos que hay sí más de 100 consideraciones, pero quisiera comentar que para el regreso a la normalidad tenemos que seguir protegiendo al personal y las instalaciones. Una buena combinación de instalaciones limpias, protegidas y de control del personal para asegurar que no existan estos contagios, identificarlos, limitarlos rápidamente, es la mejor forma que tendremos para poder empezar a recuperar esta comunicación y esta reducción del distanciamiento social. Gracias, Mario. Timothy, ahí, si quieres terminar con tus tres principales puntos. Sí, yo pienso que es clave entender en qué estamos hoy como organización, conocer su situación respecto a sus finanzas, su ambiente laboral, su mercado, sus competidores, su industria. Eso es clave antes de definir para qué quieren volver, que eso para mí es el segundo punto. El primero es entender en qué estamos, el segundo es definir para qué queremos volver como organización y el tercer punto que va de la mano con todo eso es adaptarse. Adaptarse y no temer el cambio. Yo no soy John Maxwell, yo no soy Eric Thomas o Tony Robbins, pero me gustó mucho la palabra de Henry al principio, que es optimismo. No temen el cambio, no temen los cambios radicales, los riesgos que van a tomar con esos nuevos negocios, ese rumbo, etcétera. Hay industria, honestamente, como lo del turismo. Hay muchas organizaciones, yo no sé cómo van a sobrevivir eso, pero lo que yo sé es que si trabajamos sobre esa adaptabilidad, esa capacidad, si usamos todos nuestros recursos humanos y mentales que tenemos, lo podemos lograr. Definitivamente, eso yo estoy seguro que sí. Por eso que me gusta mucho esa palabra optimismo. Hay que creer en el cambio, señores. Eso para mí es clave. En la situación actual hay que aceptar lo que está pasando y hay que cambiar. Muy bien, muchas gracias. Pues nos quedamos justo con esa última palabra, que es optimismo, que es muy importante, sin duda alguna, en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo. Y nada, antes de pasar a, como digo, a tratar de leer la mayoría de las consultas, las leeré en orden y si acaso no nos diera tiempo por no alargarnos mucho más, que no se preocupe nadie, que podremos trasladarle luego la consulta personalmente, o sea, darle la respuesta para que así nadie se quede sin ninguna consulta por responder. Pero sí, antes me gustaría nuevamente agradeceros el haber participado, Henry, Timothy, Mario, en este otro webinar, el segundo que hacemos, y bueno, no sé si serán muchos más, que al final, bueno, nos estamos haciendo a todo esto. Yo estoy encantado de teneros, por supuesto, en cada uno de estos debates,
que en este caso modero y muchas veces me gustaría participar en algunas de las consultas, que también conozco mucho sobre todos estos temas, pero bueno, me toca asumir ese rol en este caso. Entonces, bueno, vamos entonces con las consultas. Por supuesto, igual agradezco a todos los asistentes que hemos tenido y que han aguantado también durante todo este tiempo que nos hemos salido, y entiendo que, bueno, también habrá otros planes. Pero bueno, vamos a tratar de ir trasladando cada una de las consultas. La primera que nos realizan va en relación al documento que mencionaste, Mario, si lo compartirías. Creo que ahí mencionaste que incluso si no, nos lo puedes compartir si quieres a Global Suite, y a través de, luego mandaremos un correo de agradecimiento, podemos incluso compartirlo si te parece, o igual a través tuyo si consideras pues que se pueda compartir. No sé si quieres añadir algo más ahí. Sí, por supuesto. Creo que algo importante en el gremio del que formamos parte de gestión de riesgos, continuidad, es que siempre compartimos información. Constantemente con Tim, con Henry, contigo, compartimos información. Este documento va a estar listo pronto, lo haremos llegar a través de Global Suite, pero de igual forma, quienes estén comunicados conmigo en LinkedIn, ahí lo voy a publicar, seguramente Mari Carmen lo publicará. Y bueno, quien no esté conectado con nosotros, con los 4, en LinkedIn, yo recomiendo que lo hagan. Siempre veo que se incluye en la invitación las ligas para que nos puedan contactar. Entonces también lo publicaré a través de LinkedIn, Javier. Ok, perfecto. Vale, ahí, bueno, hacen relación a una consulta a propósito de lo que comentabas, Mario. La verdad que ahora mismo no lo encuadro, supongo que sería en el momento en el que lo plantearías, que nos hacen la consulta de cuál puede ser el encuadre legal con la identificación de los empleados vulnerables, lo cual implicaría un tratamiento de datos de salud tan sensibles como sus posibles enfermedades graves. Ahora mismo sabemos ahí que hay una población de riesgo en ese sentido que ante el COVID-19, entonces, si de alguna manera ahí las empresas van a almacenar esa información, pues entiendo que tiene que entrar dentro de ese encuadre legal y siempre en cumplimiento de las diferentes normativas de protección de datos personales. Si queréis ahí añadir también. Yo creo que hay mucho que tratar en ese tema porque sabemos que la protección de datos personales en sí misma es un tema en desarrollo, aunque bueno, tenemos la regulación europea que prácticamente es la best practice internacional, pero los diferentes países tienen diferentes niveles de madurez. Entonces, en algunos casos hay ciertas cosas que son permisibles a diferencia de otros países. Entonces, realmente lo que planteamos no es necesariamente recopilar la información sobre las enfermedades. De hecho, yo sugiero que no se haga por las cuestiones de protección de datos personales, pero sí lo que queremos son controles para poder detectar posibles casos de contagio para reducir esa situación del posible contagio. También hay que considerar que en muchos de nuestros países se están empezando a emitir regulaciones, ya sea temporales o seguramente en algunos casos permanentes, en donde se va a requerir a las organizaciones que realicen estos procedimientos. Lo que mencionábamos al día de hoy era más que nada acerca de los accesos, poder identificar personas que pudieran presentar algún síntoma, pero por supuesto, en todos los casos de carácter interno en la organización, seguiremos dependiendo de las condiciones de voluntariado de las personas. Lo que sí estamos estableciendo son las posibilidades, por ejemplo, en el caso de un área de aislamiento, para que la persona de manera voluntaria pudiera acercarse a esa zona. Digo, aquí depende mucho de cada país porque se habla también de países en donde las restricciones son mucho más fuertes, pero por lo menos en los casos que conocemos acá en Latinoamérica principalmente, el tema sigue siendo voluntario y definitivamente se tiene que hacer el trato de los datos personales. Particularmente yo sugiero no mantener esos datos personales que tengan que ver con los datos sensibles en este caso de enfermedad. Sí, a mí me gustaría añadir en ese caso, como bueno, se hacía mención al tema de RGPD, precisamente va a ser muy habitual, o ya lo están empezando a hacer muchas organizaciones, por ejemplo aquí en España, fábricas que están volviendo a la actividad, el tomar la temperatura de las personas, y en cierta manera es un dato de salud de todas esas personas, entonces existe la duda de qué hacer ante esa situación o cómo de tratar esa información. Precisamente hace unos días envió un comunicado la Agencia Española de Protección de Datos Personales en cómo, de alguna manera, tener en cuenta esas consideraciones, siempre y cuando al final la idea es seguir las indicaciones que las autoridades sanitarias establecen, que en este caso está todo centralizado en el Ministerio de Sanidad, y que posteriormente, a medida que vayan avanzando las diferentes fases del desescalado, pues seguramente caerá en cada una de las comunidades
el criterio a atender en esa situación. Ahí sobre todo lo que están tratando de indicar desde la agencia es que al final se haga una evaluación entre el impacto de los derechos de cada uno de los usuarios y el impacto a nivel de la protección de las personas que tienen o del empleo de ese dato personal que de alguna manera se tiene que llevar a cabo ante la situación, evidentemente, que como digo, estamos viviendo y que en determinadas compañías, como medida preventiva, se va a tomar esa temperatura a la entrada de la empresa para que en el caso de que, evidentemente, pues tengas una temperatura elevada, pues evites el contagio a los compañeros. ¿Vale? Javier, solo un comentario. Hay muchas cosas que están cambiando, no quiero tomar mucho tiempo, pero adicionalmente al tema de los datos personales, recuerdo que en los años 80, 90, México y varios países, cuando llegabas a un restaurante tenía una placa que decía NRDA, no sé si se acuerdan ustedes. NRDA, nos reservamos el derecho de admisión. Por supuesto, eso cambió porque lo que estamos buscando es que no haya situaciones ¿cómo se llama? De racismo o que pudieran ir en contra de las personas, que pudieran segregar. Segregación, gracias Henry. Por supuesto que eso es lo que buscamos, pero aquí viene entonces esa otra discusión. Si en los restaurantes, por ejemplo, se empiezan a poner estas cámaras térmicas o estos termómetros, se identifica a alguien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a reservar el derecho de admisión? Porque eso nos puede llevar también a otro tipo de consecuencias legales. Entonces, definitivamente estamos en una situación en donde no solo los datos personales, sino otros derechos humanos podrían estar en riesgo y que se tienen que analizar. En este caso, por supuesto, son los abogados, los estudiosos de las leyes, quienes nos tienen que apoyar con estos temas. Eso es. Ok, venga, vamos con otra consulta. Por aquí nos preguntan que, bueno, ante la situación que estamos viviendo, si la compañía ya cuenta con un sistema de gestión de continuidad de negocio que ante esta situación va a tener que actualizar y puede contar con un bajo presupuesto, ahora muchas empresas tienen bloqueada la parte presupuestal, ¿qué recomendación haríais vosotros para que actualizara del sistema de gestión de continuidad? Bueno, pues si la empresa ya tiene un plan de continuidad o un sistema de gestión de la continuidad, lo mejor que puede hacer es tener en cuenta lo que ha aprendido. Que lo que pasa con sistemas de gestión de la continuidad de actividades es que si uno lo hace con las mejores prácticas, tiene que tener en cuenta la mejoría continua. La mejoría continua pues empieza con utilizar lo que ha funcionado y utilizar lo que no ha funcionado para mejorar el sistema. Así que, o sea que lo mejor que podría hacer es empezar con consolidar lo que uno ha aprendido. ¿Qué más? Se podría tener en cuenta ver el nuevo paisaje de riesgos o paisaje de amenazas y tener en cuenta que uno puede mejorar su inteligencia económica o inteligencia estratégica añadiendo lo que se puede tener en cuenta con la Organización Mundial de la Salud, que nos proporciona mucha información sobre las amenazas de pandemia y de epidemias. También tener en cuenta lo que las autoridades sanitarias del país pueden proporcionar también. Y el tercero punto que podría añadir es
manejar o gestionar la cadena de suministro, porque al final es lo que va a hacer la diferencia. Es ser una organización integrada con todos los proveedores. Al final, cuando uno llega enfrente de su cliente y para poder entregar bien esos servicios, es con un elemento integrado de la empresa y de los proveedores. Así que lo más importante al final es tener en cuenta una cadena sólida, una cadena diversificada de proveedores. Sí, lo que quisiera agregar a esa pregunta, más bien a esa respuesta, y gracias, Henry, es que tienen una oportunidad única, yo creo, a menos que le haya pasado eventos tan graves como una pandemia en su organización, pero creo que es una oportunidad única de enseñar todo el valor de nuestro trabajo a través de la cultura, de la conciencia que eso brindó y de todo lo que se puede desarrollar de forma gratis dentro de la misma organización. Pienso que es más que presupuesto limitado, es que la cultura dentro de la organización se hace de forma gratis y todo el mundo ahora tiene conciencia de eso. Entonces es una oportunidad única. Váyanse a ver cada gerente de la organización y desarrollen su plan de continuidad de negocio con ellos, porque todo el mundo está sensible al tema. Crear un plan de continuidad de negocio no se requiere semanas de trabajo, se puede hacer de forma muy rápida. Hay unos que sí van a reclamar mucho más tiempo, pero por lo menos yo creo que de desarrollar eso dentro de su organización, eso es la oportunidad que tenemos, cualquier sea la organización y cualquier sea su presupuesto. Y sí, no pasen su tiempo a actualizar su vía, eso no. Sus planes, su capacidad de recuperación, eso es lo que hay que hacer ahora. Ok, bien, por ahí nos consultan también sobre si debemos cuidar la imagen y por tanto el riesgo reputacional. Supongo que vendría en relación cuando hemos estado comentando todo el tema de los riesgos y la importancia de actualizarlos igual también, que justo también lo comentábamos ahora con esta última consulta. No sé ahí qué podéis añadir con este tema del riesgo reputacional. Si puedo empezar, podría tomar un pequeño ejemplo. Cuando hubo el huracán Katrina en Estados Unidos, creo que fue 2012 o algo, en Luisiana, en los Estados Unidos, después, 3-4 días después del huracán, cuando se fue, quedaron ruinas, porque fue de verdad un huracán muy destructivo. Y las autoridades, los servicios de socorro, tardaron algo como una semana en llegar a los lugares más lejos del estado. Y hubo una única empresa que estuvo aquí y que estaba distribuyendo comida, agua y cubiertas, y fue Walmart, la empresa Walmart. Así que lo que pensaron a este momento es que al llegar a una situación de catástrofe, pues la reacción que uno tiene con sus clientes o potencial clientes es en este tipo de situación es lo que va a hacer la diferencia. Es por eso que un poco antes estaba hablando de cuidar la imagen, cuidar la reputación, que es al final lo más importante. Pero
cuidar de los clientes y asegurarse que a todo momento podemos comprender que no solo nosotros estamos sufriendo, pero nuestros proveedores y nuestros clientes también están sufriendo. Así que si podemos compartir, si podemos hacer prueba de compasión o empatía, pues es lo mejor. Si quieren añadir algo. Javier. Sí, Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo con Henry. Definitivamente es una buena oportunidad para demostrar estos temas de responsabilidad social que tanto dicen las compañías. Acá en México, todo el tiempo buscan la certificación como empresa socialmente responsable. Es un buen momento para demostrarlo. Coincido con Henry. Y también quería, sí, solo si me permiten un minutito para comentar sobre la pregunta anterior, porque no alcancé a activar mi micrófono. Y como aquí hablamos de un debate y casi siempre estamos de acuerdo, pero yo quería recomendarles lo que comentaba Tim sobre el VIA. Pues yo les recomiendo que sí actualicen el VIA. No pretendo generar debate con Tim, pero bueno, cuando hablamos de la pregunta en particular del sistema de gestión de continuidad de negocio, pues estamos refiriéndonos a ISO 22301 definitivamente. Probablemente algunas de las compañías o la persona que esté realizando esta pregunta tiene un sistema basado en esta norma o se encuentra certificado. Hay que recordar que la no actualización del VIA implicaría una no conformidad probablemente mayor. Entonces, independientemente de las creencias... Totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Mario. No, yo sé, y siempre soy muy cuidadoso con Tim porque la verdad es que siempre es un tema que discutimos en cosas en las que estamos de acuerdo. También compartirles que esa es una pregunta muy común. Como saben ustedes, nosotros acá en Security trabajamos mucho con sistemas de gestión y en el documento hemos incluido, son 14 actividades concretas de actualización del sistema de gestión, porque justamente es una pregunta que nos hacen mucho. Y también comentar que el estándar ISO 22301 recién se actualizó a finales del 2019. Entonces coincido con Tim y con eso termino mi debate del día de hoy con Tim por mi parte, porque coincido totalmente con Tim que en realidad tenemos que aprovechar la oportunidad sobre la actualización. Es el mejor momento, la gente está sensible y es la mejor oportunidad porque necesitamos desde el punto de vista de sistemas certificados actualizar a la nueva versión 2019. Muy bien. Muchas gracias, ahí. Bueno, hago justo referencia, aprovechando que estábamos comentando este tema de actualizar registros como los vías, la parte del análisis de riesgos ante esta situación, donde en una consulta hacen referencia precisamente al tema de las réplicas que habíamos mencionado que se podrían llegar a dar y también al tema de digitalización de las empresas, donde nos plantean si el hecho de una digitalización o el uso de herramientas para gestionar la parte de continuidad, pues de alguna manera nos puede apoyar. Ahí, si me permitéis, como parte de Global Suite, sí me gustaría dar el aporte en el sentido de que, sin duda, las herramientas en este sentido nos pueden apoyar y nos pueden ayudar a ser más resilientes, que también lo mencionábamos. De hecho, bueno, al final, hoy en día es una herramienta que estamos viendo que desde la parte o desde el punto de vista del teletrabajo, la gente continúa utilizándola, continúa haciéndose uso de ella y que ahora las empresas se van a enfrentar a una situación en la que tienen que actualizar gran parte de esa documentación. De hecho, las normas así lo requieren. Ante un cambio significativo de las compañías, deberías de actualizar tu sistema de gestión de continuidad de negocio, con lo cual ahora estamos ante situaciones en las que, de alguna manera, vamos a tener que actualizar mucha información. Y al final, si evidentemente lo tienes en un sistema o en una plataforma que te ayuda a actualizar toda esa información, a volver a revisar tus vías, a volver a revisar tu análisis de riesgos, pues al final es un acelerador que te va a permitir dar unos resultados o tener unos resultados en un plazo de tiempo mucho menor. ¿Vale? Bien, luego por ahí nos consultan también, nos dicen que está claro que el teletrabajo ha venido para quedarse. Muchas empresas se han visto forzadas, sin mucho orden ni concierto, a poner en marcha esa estrategia y otras muchas se sumarán en cuanto puedan. Consideran que los países en general, nos hablan incluso también de España en particular, que si queréis ahora también añado yo, así como las empresas de gobierno, la administración pública que es aquí en España y el sector privado, si están preparados para dar soporte a este nuevo paradigma laboral, tanto en nivel de infraestructuras tecnológicas, seguridad. Bueno, creo que viene un poco a resumen de todo lo que hemos venido abordando, tanto desde el punto de vista de una empresa privada como de una empresa
como una empresa pública o empresa de gobierno. No sé si ahí en particular queréis añadir algo vosotros. Bueno, probablemente comentar que uno de los aspectos positivos a nivel internacional es que las redes de telecomunicaciones han dado una muy buena respuesta. En los primeros días de la pandemia se tenía una estimación de que podrían colapsar los servicios de comunicación, particularmente Internet. Inclusive teníamos la preocupación por toda la gente que estaba quedándose en casa, aún sin tener clases virtuales probablemente o sin estar trabajando realmente desde casa y que estaban utilizando las plataformas para ver contenido multimedia, videos, música, etcétera, en alta definición. Entonces teníamos la preocupación de que esto pudiera colapsar. Sin embargo, al día de hoy la evidencia nos dice que las redes han resistido. Tenemos bastantes sistemas redundantes en cada país. Pareciera que no es realmente un problema por el momento. De hecho, no se ha tenido que aplicar una estrategia que tienen las empresas de telecomunicaciones, que es la reducción de los puertos, de los anchos de banda para ciertos servicios. Es decir, en algún momento se tendría que bloquear estos servicios de streaming si fuera necesario. Pero al día de hoy, salvo algunas pausas y algunas reducciones de velocidad, creo que no hemos tenido mayor problema en términos de infraestructura. Creo que sigue siendo suficiente. Las organizaciones también, yo quiero reconocer al personal de tecnología que se ha venido preparando con estos temas. Hay que recordar también que muchas organizaciones han migrado a modelos de cómputo en la nube, lo cual permite escalabilidad. Los proveedores de servicios en la nube también han estado trabajando en certificaciones que aseguran la disponibilidad de infraestructura. Temas que sí me preocupan, para ser muy cuidadoso, son temas, por ejemplo, como la provisión de energía eléctrica, que en algunos países son monopolios, ya sean privados o del Estado, en donde, como en todos los casos, existe el riesgo de que si la compañía tiene alguna interrupción, pues es la única compañía que pudiera estar ofreciendo el servicio de energía eléctrica. Y en esos casos, pues no importa si las telecomunicaciones están muy bien, sin energía eléctrica es muy difícil poder operar. Eso es una cosa que a mí me preocuparía, pero en términos de telecomunicaciones creo que no hay problema. También hay que ser cuidadoso en diferenciar lo que es digitalizar de lo que es automatizar, de lo que es la transformación digital. Digitalizar es cambiar un producto a un formato digital, justamente. La automatización es el poder lograr que los procesos puedan depender menos de la interacción humana, tal vez a través de uso de sistemas robotizados. Y la transformación digital es justamente el cambio de nuestros productos y servicios a un esquema que considere completamente el ciberespacio, que considere el Internet de las cosas, que considere la provisión de productos y servicios totalmente digital, apoyándose de estrategias como blockchain, inteligencia artificial, big data, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Hay muchísimas consultas todavía sin responder, pero sé que algunos de vosotros tenéis incluso un compromiso después y no quiero extenderme más, ya que nos hemos extendido más de 50 minutos de lo que inicialmente teníamos planificado. Pero bueno, como siempre, creo que es interesante todo lo que trasladamos, todo lo que habéis trasladado a lo largo de todo el debate, y que sí que os traslado que muchas de las preguntas van orientadas a felicitarnos por todo lo que hemos ido aportando, con lo cual me sumo también a esa felicitación de muchos de los asistentes y que esperamos que bueno, pues les hayamos ayudado en esas cuestiones, en esas dudas puntuales, y que tanto desde Global Suite como desde Avilén Advisors, Secure Information Technology y CAP Resiliencia estaremos encantados de poder ayudarles en cualquier apoyo, necesidad puntual que puedan tener ante esta situación que estamos viviendo hoy en día. El webinar será compartido la grabación, que también me lo consulta mucha gente, ya que dicen que hemos tratado muchos temas y que al final conviene volver a visualizarlo para poder consolidar todos los conceptos que hemos ido hablando, con lo cual sin duda también lo compartiremos con cada uno de los asistentes. Y como os digo, revisaremos todas las consultas, que se han quedado bastantes, la verdad, por responder, pero bueno, al final estamos sujetos a un tiempo y bueno, estaremos encantados de poder luego daros respuesta a esas consultas que han quedado sin responder. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, Henry, Mario, Timothy, y nada. La primera vez bromeamos con una segunda parte. No sé si tendremos una tercera parte en breve. Yo por mí estoy encantado. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo a todos. Saludos a todos, abrazos. Gracias.
Chao. Gracias. Bye bye. Adiós.